¿Alguna vez te has detenido a reflexionar que al entonar ciertas canciones durante los cultos, en lugar de adorar a Dios, podrías estar hiriendo su santidad? Aunque muchos no lo noten, no todo lo que parece espiritual tiene la aprobación del Señor. Las apariencias engañan. En Amós 5:23 se lee claramente: «Aparta de mí el ruido de tus cánticos, no escucharé la melodía de tus arpas». Esa declaración no es una metáfora ni una expresión poética, sino una sentencia directa contra la adoración sin corazón, contra los cantos que no nacen de una entrega sincera. Papa Loen, en sus muchas reflexiones, observó con tristeza cómo los templos se han llenado de cantos que emocionan al oído, pero no conmueven al espíritu. Hoy, más que nunca, es necesario recordar esta verdad. Hay canciones que en apariencia son devotas, pero en realidad ofenden el carácter santo de Dios. No basta con letras que mencionen su nombre, ni con melodías que suenen celestiales. Lo que cuenta es el corazón que las entona. ¿Por qué cantamos? ¿Qué buscamos al levantar nuestra voz? ¿Es Dios el centro o es una forma de exhibir talento? Cuando el pueblo de Dios se reúne, el cielo se inclina a escuchar. Pero hay ocasiones en las que, aunque las voces sean fuertes y la música esté afinada, Dios no está ahí. No porque no pueda estar, sino porque no desea estar donde su santidad es burlada. Papa Loen hablaba con frecuencia del peligro de confundir el altar con el escenario. En muchas iglesias, lo que debería ser un espacio de reverencia se ha convertido en un centro de entretenimiento. El culto ha sido secuestrado por la estética, la producción, el deseo de agradar al público. Se han encendido luces, se han practicado coreografías, se ha afinado la voz al milímetro, pero se ha olvidado al espíritu. No se canta mirando al trono, sino a la cámara. No se busca agradar a Dios, sino a la audiencia. Y el resultado es una adoración que impresiona a las personas, pero deja indiferente al Creador. Las palabras del profeta Isaías, citadas también por Jesús en Mateo 15:8, son hoy más necesarias que nunca. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Esa distancia entre lo que se canta y lo que se vive es peligrosa. Es el inicio de una espiritualidad falsa, una fe superficial. En Isaías 1:13 y 15 Dios habla con firmeza. No sigan trayendo vanas ofrendas. El incienso me es abominación. Cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. El problema no era el incienso, ni la oración, ni la música. El problema era el corazón. Un corazón sucio, sin justicia, sin verdad, sin entrega. Por eso Dios rechazó su adoración. Hoy vemos lo mismo, ministerios de alabanza que olvidaron que no son artistas, sino siervos. Han cambiado la gloria de Dios por popularidad, el altar por el aplauso, la consagración por la visibilidad. El culto se ha convertido en una producción bien organizada, donde todo está ensayado, todo busca el impacto visual y emocional. Pero, ¿eso toca el corazón de Dios? ¿Es eso lo que Él espera de nosotros cuando adoramos? No se trata de prohibir la excelencia, ni de rechazar la belleza en la música. Se trata de discernir si esa excelencia nace de un corazón rendido o de un deseo de protagonismo. El peligro es que, al terminar el culto, la gente haya llorado, se haya emocionado, haya levantado las manos, pero su vida siga igual. Y una adoración que no produce transformación no es adoración, es teatro, es religión vacía. Es tiempo de volver al altar, de cantar menos para el público y más para el cielo, de dejar de impresionar a los hombres y comenzar a rendirse ante Dios, porque cuando adoramos de verdad, Él se hace presente, y cuando Él se hace presente, nadie sale igual. Esa es la meta, ese es el anhelo, que nuestras canciones no sean ruido sino perfume, que nuestras voces no sean espectáculos sino entrega, porque Dios no busca intérpretes, busca adoradores. Podemos repetir muchas veces con los labios, «Te amo, Señor», pero si nuestro corazón no respalda esas palabras con una vida de obediencia, entonces lo que decimos queda vacío, como un eco sin alma. A lo largo de su caminar, Papa Loen ha reflexionado sobre cómo algunos ministerios invierten incontables horas en ensayos, perfeccionan técnicas, logran armonías perfectas, pero se olvidan de orar juntos, de sumergirse en la palabra, de buscar la santidad. Su meta no es vivir con rectitud, sino sonar bien. Han transformado el altar en una vitrina de talento y han perdido de vista que lo que conmueve a Dios no es una voz afinada, sino un espíritu rendido. En las palabras del primer libro de Samuel 16:7 se afirma que mientras el ser humano mira lo exterior, el Señor observa el corazón. ¿Qué encuentra Dios cuando contempla a quienes cantan para Él?
un servicio auténtico o un disfraz de orgullo, una verdadera entrega o una ambición oculta bajo ropajes espirituales. En muchos templos ya no se canta para glorificar al Altísimo, sino para agradar a los oyentes. Se eligen canciones por popularidad, por impacto emocional, por su tendencia en redes, pero no por su capacidad de llevar al arrepentimiento. La adoración se ha centrado en el ser humano, olvidando que su verdadero propósito es agradar a Dios. La verdadera adoración no se mide por cuántas lágrimas caen, sino por cuánta santidad brota. Cuando el corazón es sincero, no se necesitan efectos especiales. La presencia del Espíritu Santo desciende donde hay verdad. Los levitas del Antiguo Testamento no eran artistas, eran servidores consagrados. Su misión era conducir al pueblo a la santidad, no al entretenimiento. En 2 Crónicas 5, 13, 14, se relata que cuando alababan en unidad diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre, la gloria de Dios llenó el lugar. No por la música, sino por la pureza y el acuerdo de quienes la ofrecían. Hoy, muchos desean la gloria divina sin pagar el precio de la entrega. Quieren el fuego sin el sacrificio, la unción sin la obediencia. Algunas iglesias han transformado el culto en un espectáculo. Pantallas enormes, vestuarios llamativos, movimientos ensayados, todo muy pulido pero sin la esencia. Dios no desprecia la excelencia, pero cuando ésta sustituye la devoción, su presencia se retira. Cuando lo estético prevalece sobre lo espiritual, corremos gran peligro. En 2 Timoteo 3:5 se advierte que habría quienes tendrían apariencia de piedad, pero negarían su poder. Así ocurre cuando el culto pierde su propósito. Se mantiene la forma, pero la gloria se ha ido. No se trata de decir que cantar bien sea malo, o que los recursos modernos sean pecado. No, Dios merece lo mejor, pero lo mejor no siempre es lo más caro o lo más elaborado. Lo mejor es lo más honesto, lo más puro, lo más entregado. David tocaba con destreza, pero antes de eso, su corazón ya pertenecía a Dios. No fue su música lo que lo elevó al trono, sino su devoción. Sus salmos no buscaban impresionar, sino vaciar su alma ante el Altísimo. En el Salmo 51:17 escribió: «Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios». Cada vez que entonamos una alabanza, estamos haciendo una proclamación espiritual. Con nuestra boca declaramos lo que creemos, lo que sentimos y lo que estamos dispuestos a vivir. Pero si nuestras acciones no coinciden con nuestras palabras, entonces mentimos, y ninguna mentira agrada a Dios. En Efesios 5:19, Pablo nos invita a hablar entre nosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en el corazón. Cuando eso se olvida, nace la falsedad espiritual. No basta con que una persona cante con los labios si el corazón está lejos de Dios. Lo que cuenta no es la emoción superficial, sino la verdad que nace del alma. No es la apariencia lo que transforma, sino la presencia del Altísimo. Papa Loen recordaba el caso de un hombre que asistía cada semana a celebraciones llenas de música y lágrimas. Lloraba siempre, conmovido por las canciones, pero su vida seguía igual. Mentía, engañaba, vivía lejos de la gracia, hasta que en medio de un canto sobre entrega total, escuchó en su interior una voz que le dijo: «Tus lágrimas no me bastan, quiero tu obediencia». Fue ahí cuando despertó. Comprendió que solo había cantado con la boca, no con el alma. Cayó en arrepentimiento y comenzó una búsqueda sincera de Dios. Hoy su vida refleja una transformación verdadera. Su alabanza ya no es sentimentalismo, sino entrega genuina. Este testimonio muestra que el Señor no busca perfección musical, sino sinceridad. No necesita voces afinadas, sino vidas alineadas con la verdad. No quiere palabras bonitas si nuestras acciones las contradicen. Decir, Cristo es mi todo, mientras se vive como si fuera algo secundario, es una burla, una ofensa disfrazada de adoración. En el cielo, los seres vivientes alaban sin cesar, día y noche, con reverencia pura. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Repiten sin interrupción. No hay efectos especiales, no hay protagonismo humano. Todo gira en torno a Él. Cuando la alabanza se parece más a un espectáculo que a un clamor del alma, algo se ha desviado. Si quienes cantan buscan la aprobación de los demás más que la unción, se ha perdido el rumbo. Si el altar se convierte en un escenario, es urgente regresar al centro de todo. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, murieron al ofrecer fuego que Dios no pidió.
No fue por falta de título ni por ropas equivocadas, sino por presentar algo ajeno a la voluntad divina. Hoy muchos ofrecen cánticos que Dios no pidió. Cánticos sin esencia, desconectados del espíritu y de la palabra. Volver al corazón de la adoración es vital. No importa el estilo, el ritmo o la preferencia, lo esencial es rendir cada parte del ser ante aquel que lo merece todo. El Altísimo no busca fama, busca rendición, no quiere talento sino obediencia. Cuando un canto nace de un alma limpia, llega al trono celestial. Si nace del ego, solo resuena contra el techo, podrá emocionar a los hombres, pero entristece al espíritu. Por eso cada vez que alguien sube a cantar, debe examinar su corazón. A Dios no se le puede engañar. Él ve más allá de lo visible, escucha lo que nadie escucha. La adoración verdadera es un arma de poder. Puede abrir prisiones como en el caso de Pablo y Silas, puede derribar muros como en Jericó, pero solo si nace de la fe, la santidad y la obediencia. Esa es la adoración que mueve el cielo. Todo lo demás es ruido. Muchos altares hoy repiten himnos que jamás fueron inspirados por Dios, no por la melodía, sino por el contenido que no refleja la verdad eterna. Palabras hermosas que suenan dulces, pero distorsionan la escritura. Canciones que contradicen abiertamente lo revelado y que se entonan con pasión cada domingo, como si fueran ofrendas válidas. Pero Dios no acepta lo que contradice su palabra. No lo hizo antes y no lo hará ahora. En Gálatas 1:8 Pablo advierte, si alguien predica un evangelio diferente, sea anatema. Esto no se limita a la predicación hablada. Cada canción que entonamos también predica, y si su mensaje es otro, también cae bajo esa advertencia. Por tanto, si en un canto se expresa algo que contradice las Escrituras, se incurre en la misma falta, se difunde un evangelio distinto. No tiene valor si la melodía conmueve, si las voces parecen celestiales, o si el público se emociona hasta las lágrimas. Cuando las letras niegan la santidad de Dios, elevan al ser humano por encima de Cristo, o difunden enseñanzas erradas, entonces no glorifican al Señor. La belleza musical no tiene el poder de limpiar una mentira doctrinal. Hay letras que promueven la autosuficiencia humana, reemplazando la dependencia del espíritu por la exaltación del ego. En vez de proclamar la gracia que redime, se enfocan en los méritos del que adora. Se canta sobre el poder interno, sobre lograr sueños, sobre alcanzar metas personales, como si el acto de alabar fuera un escenario para cumplir deseos terrenales. Este tipo de mensaje no solo carece de base bíblica, sino que pone en riesgo el alma. Jeremías 17:5 lo expresa así: maldito el hombre que confía en el hombre, que pone su confianza en lo humano y aparta su corazón del Señor. Cada vez que se entonan canciones que elevan al ser humano y colocan a Dios como un facilitador de logros, se entra en una lógica que aleja del Evangelio. Algunas letras presentan a Dios como un servidor celestial que existe solo para conceder anhelos, multiplicar bienes y hacer realidad los sueños. Aunque Dios es proveedor, no actúa bajo los parámetros del ego humano. Aunque bendice, lo hace según su voluntad, no según expectativas centradas en uno mismo. Papa Loen reflexionó en una ocasión sobre cómo muchas composiciones actuales distorsionan la grandeza divina al reducir a Dios a un medio para fines mundanos. En Mateo 6:33, Jesús dijo: cuando las canciones giran solo en torno a esas añadiduras y olvidan el reino, se desordena la prioridad divina. Hay cantos que ignoran por completo la urgencia del arrepentimiento. Hablan de restauración, victoria y alegría, pero omiten el pecado y el llamado a cargar la cruz. Se presenta una espiritualidad superficial, llena de celebración sin redención. No se puede cantar sobre nueva vida sin haber muerto al yo. No se proclama libertad sin haber roto las cadenas. En 1 Juan 1:9 se afirma: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Omitir esta verdad es ofrecer una gracia falsa, una paz sin justicia, una esperanza sin raíz firme. El problema no es cantar con gozo, sino reemplazar el mensaje de la cruz por una emoción sin contexto. El Evangelio no es solo triunfo, es también renuncia. En Lucas 9:23, Jesús declaró: si alguno quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz cada día y me siga. Si una canción ignora esta verdad, no está compartiendo el verdadero mensaje de Cristo. Cantar sobre seguir al Señor, sin mencionar la cruz, es como hablar de amor sin responsabilidad. Es una frase vacía que no transforma. Muchas composiciones modernas incluyen promesas que Dios nunca hizo, como no sufrirás nunca o si lo crees será tuyo.
Estas frases tergiversan la verdad bíblica. En Juan 16:33 Jesús dijo: «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». No prometió ausencia de amor, sino su compañía en medio de él, su consuelo en la tribulación, su fuerza en la debilidad. Cantar sobre una fe sin sufrimiento es construir sobre arena. También hay letras que hablan de intimidad con Dios, sin exigir santidad. Frases como «siempre estás feliz conmigo» pueden sonar bonitas, pero sin obediencia se convierten en falsedades disfrazadas. Isaías 59:2 dice: «Vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. Vuestros pecados han ocultado de vosotros su rostro». No se puede cantar sobre cercanía si se vive en rebelión. La comunión verdadera se basa en la limpieza del corazón, no en repetir versos bonitos. Por último, algunas canciones introducen conceptos místicos o emocionales que no nacen de la palabra. Suenan espirituales, pero no tienen raíz bíblica. Esto desvía la alabanza de su propósito esencial y empobrece la verdad que debe proclamar. Expresiones como «siento que vuelo en tus brazos» o «me pierdo en tu atmósfera» pueden sonar bonitas, pero si no están enraizadas en la doctrina, terminan desviando la atención. Lo que debe resonar en la adoración está claramente expuesto en la Escritura. En la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 16, se encuentra una exhortación directa. «La palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, enseñándoos y aconsejándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales». No se trata de emociones sueltas, sino de proclamar lo verdadero. En el tiempo del antiguo Israel, el Señor estableció reglas estrictas para los levitas. Estas normas no se limitaban a la música como arte, sino que apuntaban al contenido espiritual de cada palabra cantada. No era cuestión de ritmo, sino de mensaje. El canto debía formar, corregir y hacer memoria de los mandatos del Altísimo. Hoy, muchas letras han perdido ese norte. No instruyen, confunden, no corrigen, entretienen, no exhortan, se adaptan. Sin embargo, el llamado no es a agradar a los oídos humanos, sino a ser fieles portadores de la verdad. La advertencia en 2 Timoteo 4, versículos 3 y 4, no puede pasarse por alto. Vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas. Muchas de esas fábulas hoy no se predican, se cantan. Cada palabra entonada en el culto tiene peso espiritual, no son simple poesía o adorno. Construyen o destruyen. Proverbios 18:21 lo confirma. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán de sus frutos. Eso incluye lo que se canta. Si las letras proclaman una muerte espiritual disfrazada de belleza melódica, el resultado será confusión, superficialidad y engaño. Pero si lo que se entona es vida, verdad, arrepentimiento, gracia y obediencia, el cielo se abre. No se puede seguir cantando lo que agrada a la moda, al sentimiento o a la industria. Que algo sea popular no significa que sea aprobado por Dios. La emoción no reemplaza la doctrina. Dios no necesita novedades musicales, sino fidelidad. Canciones que reflejen su carácter, que proclamen su palabra y conduzcan al arrepentimiento, a la santidad y a una adoración auténtica. El Apocalipsis, en su capítulo 15, versículos 3 y 4, presenta a los redimidos entonando el cántico de Moisés y del Cordero. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Allí no hay exaltación del hombre ni espiritualidad centrada en el yo, solo reverencia. Papaloen siempre recordaba que el culto no es un espectáculo para la creatividad sin límites, sino un altar sagrado donde lo único aceptable es lo puro, lo justo y lo verdadero. La música debe pasar primero por el filtro de la palabra, no por el gusto del público, ni el criterio de una industria que ha transformado lo sagrado en mercancía. El altar no es un mercado, es lugar de entrega y lo que se canta debe reflejar esa entrega. Hay urgencia en volver al inicio, en alinear lo que se canta con lo que está escrito, en examinar cada letra como lo hacían los de Berea al recibir las enseñanzas de Pablo, contrastándolas con las Escrituras. No hacerlo es correr el riesgo de entonar herejías disfrazadas de melodía. En Oseas 4:6 se lee:
Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No puede permitirse que esa falta de discernimiento destruya nuestra adoración. La música dentro del culto es un canal poderoso de edificación, de proclamación, de comunión con el Creador. Pero si se contamina con mensajes cerrados, se convierte en una trampa. El enemigo no necesita que se deje de cantar, le basta con que se cante lo equivocado, que se proclamen mentiras con convicción, que se repitan errores con entusiasmo, que se diga con la boca lo que niega el corazón de Dios. Eso es profanar la santidad, eso es ofrecer fuego extraño ante el trono. Cada canción debe responder a una sola pregunta. ¿Exalta a Cristo? ¿Refleja la verdad bíblica? ¿Conduce al quebranto, a la obediencia, a la gloria de Dios? Si la respuesta es no, entonces no debe cantarse. No importa cuán emotiva sea, ni cuántas veces se escuche, el culto no es lugar para el error doctrinal. El culto pertenece a un ámbito sagrado y cada palabra que se dice en ese contexto debe reflejar la dignidad del Dios al que se proclama. No es el talento lo que conmueve al Creador, ni la perfección en la afinación o la belleza de una armonía. Lo que realmente mueve al Altísimo es la verdad que habita en lo profundo del ser. Mientras algunos se concentran en la voz que se escucha, Él observa el corazón de donde brota esa voz. Lo que Él recibe no es simplemente sonido, sino la intención detrás del sonido. No se trata solo de alabanza, sino de obediencia. En una ocasión que Papa Loen recordaba con frecuencia, resonaba con fuerza aquella palabra profética de 1 Samuel 15:22, cuando se pregunta si a Dios le agradan más los sacrificios que la obediencia. La respuesta es clara: obedecer vale más que cualquier ofrenda. Esta enseñanza permanece viva. Ninguna melodía logra tocar el corazón divino si no nace de una vida entregada. Hay quienes suben al altar con manos alzadas, pero sus corazones siguen cerrados. Cantan con fervor, pero viven en contradicción. Proclaman con fuerza que Cristo es el Señor, mientras conservan zonas de su vida marcadas por la desobediencia. A los oídos humanos pueden sonar bien, pero ante Dios, lo que realmente cuenta es la condición moral del que canta. En Mateo 7:21-23, Jesús advierte con claridad: no todo el que dice Señor entrará en el reino, sino aquel que hace la voluntad del Padre. Este principio abarca toda expresión de adoración. No basta con decir Señor si no se vive bajo ese señorío. La adoración no es algo aislado, no ocurre solo durante el culto, ni se limita a lo musical. Es una actitud constante de reverencia y entrega. Lo que se canta debe coincidir con lo que se vive. Isaías 29:3 presenta una imagen dolorosa. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos. El problema no está en las palabras, sino en la distancia entre lo que se dice y lo que se vive. Esa distancia transforma la adoración en falsedad. Un canto sin obediencia es un acto vacío a los ojos de Dios. Los levitas del Antiguo Testamento lo sabían bien. No podían ejercer su ministerio sin antes purificarse. Antes de emitir una nota, debían estar consagrados. No era una opción, era una exigencia divina. En 2 Crónicas 29, 15, 16, se cuenta cómo se purificaron antes de presentarse. Su música estaba sujeta a la santidad. No podían tocar ni cantar sin haber sido antes limpiados. Ese rito no era solo ceremonia, sino lección espiritual. Quien sirve en el altar debe vivir aquello que proclama. La pureza viene antes del canto. Hoy esa necesidad sigue vigente. En muchos lugares se han relajado los criterios sagrados y se permite que cualquiera cante en el culto, sin importar su forma de vida. Se exalta la habilidad, se celebra la imagen, se valora la voz, pero se ignora el corazón. Se olvida que el altar no es una plataforma neutra, sino un lugar para lo consagrado. Eclesiastes 5:1 aconseja: cuando te acerques a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate para escuchar antes que ofrecer sacrificios insensatos. No todo lo que se ofrece es aceptado, no toda alabanza es recibida. Cantar sin obedecer no tiene valor alguno. Una voz que no se somete es solo un eco vacío. Puede sonar fuerte, puede conmover, pero no transforma ni deja huella. La presencia de Dios no se manifiesta en la música por sí sola, sino en la entrega completa. El Salmo 24 plantea algo decisivo. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su santuario? La respuesta no tiene nada que ver con el talento, sino con la integridad. Manos limpias y corazón puro. No son las notas bien afinadas las que abren el cielo, sino la vida en rectitud. Dios no busca artistas, busca siervos.
Hay quienes creen que cantar ya es adorar, que pronunciar palabras poderosas basta, pero la palabra va más allá. En Proverbios 21 se afirma que hacer justicia y juicio agrada más a Dios que cualquier sacrificio. Es decir, lo que haces cada día pesa más que lo que expresas en un culto. Cantar sobre el amor. Mientras se vive con rencor es una contradicción que ofende. Hablar de santidad mientras se abraza el pecado es una forma de blasfemia. No hay fuerza espiritual en una canción que no nace de una vida coherente. En el tabernáculo, el incienso debía ser puro. Si no lo era, era rechazado. Así sucedió con Nadab y Abiú. Según Levítico 10, ofrecieron fuego extraño y murieron. No fue por ignorancia, sino por su actitud irreverente. Pensaron que podían acercarse a Dios a su manera. Ese error fue fatal. Papa Loen, al meditar sobre estos textos, suele recordar que no se puede presentar ante el Señor algo que no ha sido santificado por la obediencia. Muchos cantos hoy son ofrecidos desde corazones duros, con vidas que no reflejan entrega. Esas canciones son fuego extraño. Romanos 12 nos llama a ofrecer todo el cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable. No es solo la voz lo que importa, sino todo el ser. Adorar es rendirse completo, sin fingimiento. Si el cuerpo no se ha rendido, el canto es solo ruido. Si la voluntad no se ha entregado, la melodía es humo sin sentido. El canto sin obediencia es un autoengaño. No se engaña a Dios, se engaña a uno mismo. Santiago 1:22 dice que debemos ser hacedores de la palabra, no solo oidores. Quien canta, pero no vive lo que canta, cae en ese autoengaño. Cree que su voz compensa su falta de obediencia, cree que su emoción cubre su pecado, pero Dios no acepta esa adoración. La pureza no se puede fingir, es fruto de una vida entregada, nace de obedecer cada día. Juan 14:23. Enseña que quien ama a Jesús guarda su palabra y el Padre hace morada en él. La evidencia del amor a Dios no está en lo que se canta, sino en lo que se obedece. No es cantar muchas veces, sino obedecer siempre. Dios no habita en melodías vacías, sino en corazones que le temen y le siguen. En los salmos la adoración siempre va acompañada de verdad y humildad. David no solo escribía himnos, también se humillaba. No solo exaltaba, también reconocía su miseria. En el Salmo 51 dice: «Tú amas la verdad en lo íntimo». Esa es la base de una adoración verdadera. No hay canto puro si el corazón está dividido. No hay adoración santa si se vive en pecado voluntario. El altar exige integridad. No se puede servir a dos señores. No se puede alabar con una lengua que miente o murmura. Santiago 3:10 advierte: «De una misma boca no pueden salir bendición y maldición». Si quien canta también critica, miente o se enorgullece, su canto no tiene valor espiritual. Dios no recibe lo que viene de un corazón contaminado. La pureza no es una opción, es una necesidad. El canto sin obediencia es irreverente. Volver a la obediencia significa reencontrarse con el sentido verdadero de la adoración. No es posible servir delante del altar sin haber pasado primero por la transformación que trae la santidad. Tampoco se puede proclamar la grandeza del Altísimo mientras se vive ignorando su señorío. Cantar sin obedecer no es rendir homenaje, sino un acto vacío que pretende cercanía cuando el corazón aún está distante. Usar el nombre de Dios como adorno estético es profanarlo. Como está escrito en Éxodo 27, «No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano». La música no debe convertirse en el centro, sino en el canal que transmite lo que ya arde en lo profundo del alma. No sirve como disfraz para el pecado, ni como reemplazo de una vida sometida. Cada nota tiene que reflejar una existencia que camina en la voluntad divina. Cada palabra cantada debe ser el reflejo fiel del carácter de aquel a quien se ofrece el culto. Si esto no sucede, entonces no se trata de adoración, sino de una simulación hueca. El corazón puro no es un accesorio opcional. Sin él, el canto se vuelve ruido ofensivo. El salmista dejó claro en el Salmo 66, 18: «Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado». Para restaurar el culto verdadero, es necesario restaurar el corazón. No hace falta una canción más moderna, sino un espíritu renovado. No se necesitan arreglos más sofisticados, sino arrepentimiento auténtico. No se requiere más volumen, sino más verdad. La pureza no se improvisa. Nace en la intimidad con Dios, se fortalece en la renuncia, se consolida en la obediencia.
Un adorador obediente desata poder con su voz. Un levita que vive en santidad provoca que el cielo se abra con su alabanza. Pero si el alma está contaminada por la desobediencia, ninguna melodía basta, ningún tono podrá maquillar la impureza, ningún coro podrá disimular la rebelión. Dios no está buscando talentos, sino corazones rendidos. No busca figuras admiradas, sino siervos fieles. Lo que desea no es un espectáculo, sino obediencia sincera. El sonido más grato en el cielo es el latido de un corazón obediente. Lo que llena de gozo al trono no es el virtuosismo, sino la pureza del adorador. En cada reunión se oyen muchas voces, pero no todas son aceptadas, solo las que brotan de almas sin doblez, solo aquellas que no contradicen con su vida lo que proclaman con su boca, porque un canto que nace sin obediencia no edifica, no honra, no transforma. Ese tipo de canto es una burla al Dios Santo y esa burla es peligrosa para la eternidad. Hay palabras que se pronuncian con la boca, pero no tocan el espíritu. Hay frases que se repiten mecánicamente durante el culto, sin alma, sin comprensión, sin dirección. Se entonan como quien recita un eslogan, como si la simple repetición tuviera poder por sí sola. Así, sin darse cuenta, se convierten en palabras vacías, ecos sin sustancia, expresiones que no llegan al cielo, porque nunca salieron del corazón. El problema no es repetir una frase muchas veces, sino hacerlo sin captar su peso espiritual. Cuando las palabras pierden sentido, pierden también su poder. Cuando la adoración se vacía de significado, se convierte en un acto muerto. Jesús mismo fue muy claro. En Mateo 6:7 advirtió: «Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos». Este principio no solo aplica a la oración, sino también a la adoración. Repetir sin entendimiento, cantar sin conciencia, proclamar sin convicción, es imitar una religión superficial, una fe sin sustancia. El cielo no responde a la cantidad sino a la verdad, no atiende a lo reiterado sino a lo real. Si el canto se convierte en un ejercicio desconectado del espíritu, entonces no edifica, no transforma, no agrada. Cantar es un acto espiritual. Cada declaración lleva una carga invisible. Lo que se dice no solo se expresa, también se sella. Proverbios 18:21 dice: «La muerte y la vida están en poder de la lengua». Esta afirmación debería estremecer cada vez que se abren los labios en medio del culto. No se entonan frases sin consecuencias, se están activando principios que trascienden lo visible. Cada palabra puede liberar bendición o atraer juicio, puede traer vida o convocar condena. Por eso no se puede cantar de cualquier manera sin esperar un efecto en lo espiritual. Lo que proclamamos influye en nuestro entorno. Moldea lo que pensamos y revela quiénes somos. Si nuestras repeticiones son vacías, también lo será nuestra adoración. El culto no es un espacio para fórmulas repetidas de memoria. Es un altar donde se presentan palabras impregnadas de entendimiento. Papa Loen entendía que el poder del canto no reside en su melodía, sino en la verdad que sostiene cada palabra. Su visión insistía en que el canto, cuando está separado de la obediencia, no tiene peso en el cielo ni valor en la tierra. Dios no se complace en repeticiones vacías ni en frases dichas por costumbre. Lo que espera es que cada palabra que salga de nuestros labios tenga raíz en el alma. Cuando alguien repite sin pensar, sin filtrar, sin comprender, no está adorando, está actuando. No es un canto, es una rutina. Papa Loen, al reflexionar sobre esta tendencia, recordó que el Señor no reacciona ante la apariencia, sino ante la verdad. No, en el Salmo 51, verso 6 se revela: «Tú amas la verdad en lo íntimo». Por eso repetir sin esa verdad es solo ruido. El alma, al acostumbrarse, corre un riesgo serio. Se vuelve experta en cantar sin sentir, en proclamar sin vivir, en repetir sin meditar. Se pueden decir 1000 veces frases como «te entrego todo», mientras en realidad se abrazan ídolos personales. Se puede cantar «haz tu voluntad» y al mismo tiempo rechazar cada corrección divina. Con cada repetición sin arrepentimiento, el corazón se endurece. Efesios 4:19 describe ese estado. Han perdido toda sensibilidad. La insensibilidad comienza con gestos que suenan bien, pero no nacen del deseo de vivirlos. Lo sagrado se vuelve costumbre y lo santo se desgasta por el uso hueco. Dios no busca memorias melódicas, busca entrega consciente. El problema no es la estructura repetitiva, sino repetir sin saber lo que se dice. La repetición con sentido tiene poder, pero sin propósito se transforma en burla espiritual.
Jeremías 12:2 denuncia, está cerca de sus labios, pero lejos de sus corazones. Esta contradicción es peligrosa. Indica una adoración vacía, una religión sin alma, una fe que habla pero no vive. Hay frases que se han dicho tanto que ya no duelen, ya no confrontan, se han vuelto decoración de la liturgia. Pero si contienen verdad eterna, siguen siendo sagradas, aunque se hayan vuelto comunes. Decir, toma mi vida, sin querer entregarla, es mentir con melodía. Cantar, haz lo que quieras conmigo, sin intención de obedecer, es firmar con la lengua un pacto que el corazón no quiere. Eclesiastes 5:2. Nos advierte, no te apresures a hablar delante de Dios, porque Él está en el cielo y tú en la tierra, por eso sean pocas tus palabras. Sin embargo, se cantan miles de palabras que ni se entienden, no por complejidad, sino por falta de reflexión. No se consideran, no se digieren, no se absorben, solo se pronuncian. El lenguaje de la adoración no debe ser automático, tiene que ser intencional, lleno de sentido. Cuando Jesús enseñó a orar en Lucas 11:12, no dio una fórmula para recitar, sino un modelo para comprender. Cada palabra del Padre Nuestro es rendición, fe y conciencia. Así deben ser nuestros cantos. No adornos, sino declaraciones, no rutina, sino entrega. La adoración no es pasividad mental, es ofrenda total. Repetir sin pensar es ofrecer algo sin valor. En Isaías capítulo 1, Dios rechaza sacrificios y reuniones. En el verso 13 dice: No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación. En el verso 15 agrega: Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Aunque multipliquéis la oración, no escucharé. Esto incluye el canto. Si las palabras no tienen peso espiritual, si la repetición es vacía, si lo que se canta no nace de una vida íntegra y un corazón entendido, Dios no lo acepta, lo rechaza, lo aborrece, no por el acto en sí, sino por la ausencia de verdad en el acto. Repetir sin conciencia es adoptar una postura peligrosa ante el trono, es adoptarse un lenguaje que no se ha vivido, una forma externa sin raíz interna, es usar palabras del altar sin haber pasado por el fuego del altar. En Mateo 12:36, Jesús declaró: De toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Esto no excluye las canciones. Cada palabra dicha ante Dios será evaluada. Cada frase cantada sin convicción será pesada. No existe letra neutral cuando se canta ante el Rey. Todo tiene consecuencia, todo deja huella. Cuando Israel entonaba cánticos en el desierto, lo hacía después de haber visto la gloria de Dios. El cántico de Moisés en Éxodo 15 fue una respuesta a la liberación, no una rutina vacía. Cada línea era memoria viva, no una fórmula, pero cuando el pueblo olvidaba esa memoria y sus cantos se volvían costumbre, la adoración perdía su fuerza y su relación con Dios se deterioraba. La historia lo demuestra con claridad. Cuando lo sagrado se convierte en costumbre, la costumbre reemplaza lo sagrado. La adoración necesita ser constantemente renovada por el entendimiento. No se puede cantar por costumbre. No se debe repetir lo que no se ha meditado. Cada frase debe pasar primero por el corazón antes de salir por la boca. Colosenses 3:16 nos exhorta: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Solo se puede cantar con gracia si lo que se canta nace de la fe, del conocimiento y de la vivencia. La superficialidad espiritual comienza por una boca apresurada, por una lengua que repite sin comprender, sin creer, sin temer. El Salmo 19 lo expresa con claridad: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Esa unidad entre boca y corazón es lo que Dios busca. Cuando solo hay palabras sin reflexión, la armonía se rompe y la presencia de Dios se retira. Dios habita en la verdad y la verdad no fluye sin conciencia. El culto no es un ejercicio de repeticiones, es un acto de proclamación con intención, de entrega con discernimiento. No es para provocar emociones, es para rendirse. No se trata de repetir hasta sentir, sino de proclamar lo que ya se ha abrazado por fe. Si el corazón no está unido a las palabras que canta, no hay adoración, solo ruido sin rumbo, palabras que rebotan sin tocar el cielo, frases vacías que no edifican ni transforman. Romanos 12:2 nos llama: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Adorar no es adaptarse, es renovarse. Implica tener una mente despierta, atenta,
vigilante ante cada palabra, cada sentido, cada consecuencia. No se puede cantar "yo me rindo a Él" sin saber que implica rendirse. No se debe decir "toma el control" sin estar dispuesto a soltarlo. Cada palabra tiene peso. Cada frase lleva vida o muerte. Si el canto no nace del entendimiento, no está ungido. El Espíritu no respalda la ignorancia voluntaria. Él guía a toda verdad, no a la repetición automática. Bajo su guía, una sola palabra puede estremecer. Pero sin esa guía, ni 1000 frases logran mover el alma. Porque donde no hay verdad, no hay fuego. Y donde no hay fuego, no hay presencia. Adorar no requiere muchas palabras, requiere palabras verdaderas. No necesita repeticiones, necesita revelación. Un solo verso cantado con fe, con comprensión y con obediencia tiene más poder que 10 minutos de frases sin vida. No es la duración lo que agrada, es la profundidad, no es la cantidad, es la calidad espiritual. Papa Loen observaba que repetir sin pensar no solo es estéril, es riesgoso. Puede llevar al alma al autoengaño, al orgullo religioso, al formalismo vacío. Y eso es lo que Dios rechaza. Volver a cantar con entendimiento es volver al centro, es purificar la adoración, dar peso a cada palabra, temblar antes de proclamar. No se juega con palabras ante el trono. Cada frase puede ser llave o juicio. Cada repetición debe pasar por el temor reverente, porque cantar sin fe es burlarse de Dios, y el que se burla se expone al juicio. No toda lágrima refleja un corazón arrepentido. Tampoco cada emoción intensa proviene del Espíritu Santo. En muchos encuentros, la música ha dejado de ser una respuesta genuina a Dios para convertirse en un medio de manipulación emocional. Se planifican atmósferas con cuidado para provocar reacciones visibles en quienes asisten. Se usan progresiones musicales, silencios medidos, frases repetidas, todo diseñado no para tocar el alma, sino para agitar las emociones. Lo que se busca es una lágrima fácil, un estremecimiento aparente, un fervor momentáneo, pero no el fruto que permanece en el tiempo. Esa emoción no genera conversión, solo conmoción. El arrepentimiento genuino no nace de una armonía musical, nace cuando la verdad confronta al corazón. Así lo indica 2 Corintios 7:10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Hay una distancia inmensa entre la tristeza que viene del espíritu y la que nace de una emoción manipulada. Una transforma, la otra desgasta. Una conduce a una vida nueva, la otra deja solo un recuerdo. Por eso no todo lo que conmueve purifica y no toda lágrima trae quebrantamiento, cuando la música se usa solo para provocar sensaciones. La adoración pierde su esencia. Ya no se responde a la santidad divina, sino a una experiencia creada para entretener. Es peligroso porque enseña a depender de estímulos externos para acercarse a Dios. Se transmite la idea de que si no hay atmósfera especial, no hay presencia, que sin lágrimas no hay encuentro. Pero en Juan 4:23-24, Jesús dejó claro que el Padre busca adoradores en espíritu y verdad, no aquellos que siguen una emoción, sino los que viven con convicción. Papa Loen, al meditar sobre estos tiempos, hablaba de cómo el Espíritu Santo no necesita artificios para actuar. No depende del volumen, ni del ritmo, ni del ambiente fabricado. Él se mueve por la verdad, la palabra y la santidad. Cuando se cambia su obra por técnicas humanas, se pierde lo esencial. Se puede generar una falsa cercanía con Dios, una impresión de lo divino que desaparece cuando la música termina. Esa ilusión es peligrosa porque tras la última nota todo queda vacío. La carta a los Hebreos recuerda que la palabra de Dios es viva, eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos. La música puede acompañarla, pero nunca ocupar su lugar. La adoración auténtica no necesita inducir sensaciones porque se fundamenta en la eternidad de Dios. Cuando se sustituye el mensaje por una experiencia emocional, se pierde el poder de transformación. No son las emociones las que liberan, es la verdad. Solo ella confronta, corta, despierta temor santo. No se trata de buscar lágrimas, sino fruto. No de agitar los sentidos, sino de despertar el espíritu. Una adoración que emociona pero no santifica, no viene del cielo. Puede sonar hermosa, llenar salas, provocar fervor, pero si no lleva al arrepentimiento, si no produce obediencia, si no exalta la cruz, no tiene valor eterno. Cantar sin propósito, usar la música para impresionar y no para rendirse, es jugar con fuego sagrado y ante un Dios santo. Eso no es espectáculo, es juicio. Dios no busca nuevas melodías, busca corazones verdaderos. No le conmueve lo que lidera listas cristianas,
ni lo que suena en las plataformas. Lo que Él desea no nace del mercado, nace de la intimidad. En Salmos 25:14 está escrito: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. La verdadera adoración brota de ese lugar secreto donde no hay luces ni escenario, solo silencio, reverencia y entrega. Cuando una canción nace de ese espacio, lleva consigo un peso espiritual que sobrepasa cualquier melodía. No necesita promoción, el cielo la respalda. No busca aceptación, va dirigida al trono. No dependen del gusto humano porque surgen de la comunión con lo eterno. A diferencia de lo que se origina en el mercado, que responde a una lógica orientada a vender, agradar y sonar bien, lo sagrado nace en otro terreno. Dios no busca lo que acaricia los oídos, sino lo que armoniza con su espíritu. En Juan 4:24 se revela que el Padre desea adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Esto no se puede fabricar ni producir, solo se puede vivir. En tiempos antiguos, los cantos de David eran manifestaciones del alma delante de Dios, escritos en lugares de escondite, en campos de batalla, en noches de angustia y días de gloria. No eran productos para consumo, sino clamores de corazones que conocían a su Señor. Allí se ve la diferencia entre cantar por obligación y cantar por convicción, entre entonar lo que vende y proclamar lo que arde por dentro. Cuando una canción nace de la intimidad, lleva la huella del cielo. Aunque sea sencilla, transmite presencia. Aunque carezca de arreglos complejos, transporta revelación. El mercado con sutileza ha logrado infiltrarse en el altar. Se ha llegado a pensar que el éxito ministerial se mide por exposición pública o por reacciones en redes sociales. Pero Dios no responde a estadísticas, responde a la verdad. En Salmos 51:17 leemos: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. ¿No despreciarás tú, oh Dios? Esa es la plataforma donde Él habita. No importa cuántos escuchen si Él no está presente. No importa cuántas veces se repita si no fue inspirado por Él. Las canciones que Dios recibe no son fruto de una estrategia, sino de una relación. No se gestan en estudios de grabación, sino en rodillas dobladas. No se diseñan, se revelan. No están hechas para entretener al hombre, sino para exaltar al Creador. Todo lo demás puede sonar bien, pero sin el sello del secreto no tiene peso eterno. Lo que Dios anhela no es una canción más, sino una vida que cante desde la verdad. Esa adoración no necesita promoción porque es el cielo quien la entona. Dios no está necesitado de nuestra música ni depende de nuestros acordes, ni se ve limitado por la calidad de nuestras voces. Lo que Él busca es algo que ningún estudio puede fabricar, una generación que entienda el poder de cada palabra cantada en su nombre. El canto no fue creado para llenar un espacio en el culto, sino para abrir espacio en el corazón. Cantar ante Dios no es un derecho, es un privilegio sagrado. Cuando este privilegio se convierte en rutina, el fuego se apaga, el altar se enfría, la voz suena pero el cielo calla. La adoración no es una sección del culto, es el lugar donde el espíritu se alinea con el propósito eterno. Es la expresión de un alma que ha comprendido quién es Dios y quién es uno frente a Él. Cuando cantamos sin profundidad, sin temblor, sin revelación, transformamos el lenguaje de los pentafantos en un vehículo de satisfacción personal, pero cuando entendemos que cada nota puede ser un acto profético, cada verso un clamor espiritual, todo se sientas ambia. Ya no se canta por cantar, ahora se ofrece, ya no se repite, ahora se declara. Eso transforma el ambiente y transforma al adorador. Papaloen hablaba de esa postura reverente que nace cuando uno comprende que no se necesita una nueva canción, sino una nueva actitud, una que entienda que cada palabra pronunciada delante de Dios puede marcar la eternidad. La próxima vez que tomes un micrófono o te unas al canto de una congregación, recuerda que no estás actuando, estás compareciendo ante el trono y allí solo importa una cosa: que tu voz no contradiga tu vida, porque cantar sin temor es jugar con fuego, pero cantar con entendimiento es entrar en el lugar donde el cielo escucha y responde. Allí es donde comienza la verdadera adoración, allí es donde todo cambia. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invitamos a permanecer en este camino de verdad y reverencia. Comparte en los comentarios lo que el Espíritu ha despertado en ti. Suscríbete para seguir profundizando juntos en esta adoración que no busca fama sino presencia. Y dale me gusta si deseas que más almas comprendan el valor eterno de cada palabra dirigida a Dios. Aquí no cantamos para ser vistos, caminamos para ser transformados.